Elegir una carrera en este momento puede ser algo impresionantemente difícil, sea porque estoy en el colegio o estoy en un momento de reinvención profesional. Es como sentirse cargando una mochila que verdaderamente no puedo con esa carga y que no sé cómo reinventar. Entonces hay preguntas que yo me hago como, ¿me irá bien? ¿Lo disfrutaré? ¿Será rentable? ¿Me apasionaré en el futuro por eso que me están ofreciendo que haga? Y esa es la pregunta que todos tenemos. Hay una presión social súper fuerte y las expectativas de nuestra familia todos los días nos llevan a estar más preocupados muchas veces y a no encontrar una solución. Este es un podcast creado para explorar opciones de estudio en el exterior, junto con invitados especiales que te mantendrán actualizado y te ayudarán a elegir el mejor destino para vivir. Una experiencia internacional. Esto es Grasshopper Podcast, un espacio educativo. Pues hoy les tengo una buenísima noticia. Tenemos una súper buena invitada que estaremos hablando de todo el tema de mentoring. Cómo ayudar a una persona a poder lograr obtener los mejores beneficios y las mejores decisiones. Bueno, hoy tenemos una súper buena invitada en nuestro nuevo capítulo de Grasshopper Podcast. Verónica, ¿cómo estás? Sebastián, muchas gracias, estoy feliz de estar acá y de poder compartir con ustedes un poco sobre la orientación profesional que hoy en día es tan relevante para nuestros jóvenes. Bueno, lo ha sido siempre. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que vivimos todos los días nosotros y es cómo elegir tu carrera o mejorar tu profesión sin estrés, ¿cierto? Y voy a hacerte unas preguntas para que vayamos como llevando a la gente en ese camino y vaya entendiendo más la gente cómo mejorar esos 5 puntos. Son 5 puntos que verdaderamente lo vamos a hacer fácil para que la gente entienda cuáles son las estrategias. Entonces lo primero que te voy a preguntar es ¿qué tan importante es conocerse a sí mismo en esa escogencia, en ese autoconocimiento que la gente tiene que tener para verdaderamente ser exitoso, digamos que lograr ese futuro más tranquilo en esa decisión? Bueno, tocaste un punto muy importante, para mí el principal, que es la importancia de conocerme. Pero no es solamente conocer qué me gusta o qué no me gusta hacer, es muy importante tener un poco más de profundidad y conocer cuáles son mis habilidades innatas, mis talentos, cuál es mi visión sobre la vida, mis áreas en las que me gustaría desarrollarme, ¿cierto? Entonces hay como mucho más allá que solamente me gustan las matemáticas o no me gusta, o me gusta el arte. Es un poco ir más allá en ese conocimiento, y para eso es muy importante. Por ejemplo, usamos unos instrumentos reconocidos a nivel mundial en mentoring que se llaman el MBTI Career Report. Este es un reporte espectacular que mide las habilidades innatas de las personas. Yo nazco con unos talentos que son innatos, y en la medida que voy estudiando y trabajando puedo ir desarrollando otras áreas, pero si yo me meto a hacer carreras o cosas profesionales en áreas que yo no tengo el talento, lo puedo hacer, pero siempre va a ser una carga, siempre va a ser más difícil, siempre me voy a sentir incómodo. Entonces digamos que eso es lo que busca ese reporte. También tenemos otro reporte que es el iStrong, que lo que mide son los intereses. Ahí es un poquito más las áreas que ya he desarrollado y las cosas que me gustan. Entonces al mezclar las dos podemos llegar a una conclusión muy clara de cuáles serían las familias de carreras en las que tienes una afinidad. De hecho nos muestra al 100%, al 90%, al 80%, y la idea es que los estudiantes se basen en eso para tomar estas decisiones. También hay otras formas de hacer como ese autoconocimiento, y tenemos unos talleres desde muy jóvenes, por ejemplo para estudiantes de 10º, 9º, donde los estudiantes empiezan a poner las cosas que les gustan, las materias que más disfrutan, otras actividades extracurriculares que de pronto han ensayado y que les han gustado, y en la medida que ellos van empezando a hacer como todo ese autoanálisis, ellos van llegando a tomar esa decisión correcta, porque ya se conocen. Ahí tomas una palabra súper importante y es el tema de autoconocimiento. Aparte de escoger esa carrera o esa profesión porque quiero darle un cambio a mi vida, ¿qué tan importante es el autoconocimiento para esas personas que quieren ir a una entrevista, a un tema de networking, a una admisión universitaria? ¿Qué tan importante has visto que sea ese autoconocimiento para esos espacios cuando van a otras cosas, a usarlo, digamos, en otros espacios? Sí, qué buen punto tocas. Hay dos cosas importantes. Uno, que tocaste, que también es muy bueno estas herramientas de autoconocimiento para los profesionales. Hay veces que los profesionales llevan años trabajando
y llegan a un punto en que se queman, se sienten agotados, como que no están disfrutando, y es muy importante llegar a hacer estas herramientas para que ellos vuelvan a la base, a conocerse, a ver para qué son tan buenos, cuáles son sus talentos naturales y poder darle como un camino a su vida nuevamente. Y tocaste también otro que para los jóvenes que están aplicando a universidades o aplicando a un trabajo laboral, es muy bueno tener esta radiografía de conocerme, porque al conocerme voy a tener, digamos que respuestas mucho más claras para estos entrevistadores, sea la universidad o sea una entrevista laboral. Ok, ahora vamos al segundo punto que cuando empezamos a organizar este podcast, había un segundo punto importante para organizar esta estrategia de cómo escoger mejor mi futuro, y es las tendencias actuales del mercado laboral y la revolución. Estás en el tema de educación, vives de eso, ves qué está pasando, qué estás viendo ahora en el mercado laboral y la tendencia que está viendo con esa revolución de 5.0, la tecnología, todo ese tema de inteligencia artificial. ¿Qué estás viendo para los estudiantes hoy en día? Sí, bueno, es muy importante cuando una vez ya me conozco, también empezar a mirar qué está siendo importante en el mundo, ¿cierto? No ir a estudiar lo que se usó hace 20 años, porque digamos que todo se ha revolucionado. Hoy en día está liderando los temas de la inteligencia artificial, hay temas importantes en salud, en ambiental, entonces es muy importante ir a revisar cuáles son esas carreras que también las vas a encontrar en universidades en el mundo, y uno empieza a ver que cada vez hay carreras como tan diferentes que por ejemplo en mi país no las encuentro, y es porque ellos ya van un poquito más avanzados, mirando cómo la inteligencia artificial por ejemplo va a cambiar muchos trabajos al futuro, y pues esa gente ya no debería estar estudiando ciertas carreras que de pronto ya no van a ser necesarias. Ok, ahora entonces siguiendo, acuérdate que estamos hablando de las 5 estrategias infalibles para elegir tu carrera sin estrés. Entonces vamos con la tercera. La tercera es, sí, posiblemente algo que yo siempre he sido apasionado, es cómo le enseñamos a una persona a definir, digamos que la visión de la vida y alinearla con la carrera que esa persona tiene. Yo siempre he llamado la palabra la pasión. Cómo alineo esa pasión de la persona con esa visión de lo que la persona debería estudiar o llevar para adelante su carrera para disfrutar lo que va a hacer. Sí, es muy importante, y creo que estás manejando unos puntos que ese es el camino, o sea, como el paso a paso, porque es muy importante yo también tener mis valores muy claros, o sea, mis valores o el estilo de vida que yo quisiera llevar hacia el futuro. Entonces, si soy una persona que valoro mucho la estabilidad, que me genera un poco de ansiedad la inestabilidad, de pronto esa persona debería buscar un trabajo en una empresa de pronto muy reconocida, que pueda tener oportunidades de crecimiento en ese mismo lugar. Pero si soy una persona que de pronto valoro mucho el emprendimiento, o que me gusta viajar, entonces ¿cómo busco alinear una profesión en la que yo pueda llegar a hacer esas cosas que también son como parte de el estilo de vida que quisiera llegar a vivir? Si me gusta, por ejemplo, trabajar remoto, o si me imagino trabajando en una planta de producción. Entonces son esas cosas que uno siempre tiene que pensar que lo que yo estudie también va a determinar mi estilo de vida. Y esa planeación, lo recomendado es que la gente haga como una línea de tiempo donde ustedes le proponen, pues desde Grasshopper le estamos proponiendo que haga, que quieren 5 años. ¿Cómo lo ves cuando haces el trabajo con los estudiantes en mentoring? Bueno, en mentoring tenemos 2 procesos. Un proceso para los estudiantes de colegio, que básicamente empezamos como desde 9º grado, donde tenemos charlas para los colegios. Trabajamos muy de la mano con los colegios y tenemos charlas donde después de las charlas también hay unos talleres, y ellos empiezan a sensibilizarse sobre la importancia de conocerse y de mirar hacia adentro, porque a esas edades uno nunca piensa que sea importante mirar hacia adentro. Uno siempre está pensando en los amigos, en lo que dice la familia, en lo que piensan los amigos, los profesores, pero nunca mirarme. Entonces hacemos unos talleres, digamos que cada año tiene un taller distinto en el grado de complejidad, hasta que llegamos por ejemplo a 10º, 11, dependiendo del tipo de colegio, donde hacemos ya los instrumentos avalados internacionalmente, que eso ya es la base que nos va a dar para trabajar hacia el futuro. Y
A partir de ahí, una vez tenemos esos resultados de esos instrumentos, hacemos reuniones personalizadas con ellos, donde empezamos a evaluar todo eso. Bueno, ¿cómo te imaginarías? ¿Cuáles serían tus ambientes laborales preferidos? ¿Te imaginas trabajando en este tipo de profesiones, en este tipo de industrias? Porque también es muy importante eso, aprender a diferenciar mi profesión, el tipo de industria en la que quiero trabajar, y entender que uno también en la vida tiene hobbies, ¿cierto? Eso es para los estudiantes de colegio. Para los profesionales también tenemos un programa muy completo donde digamos que ellos ya tienen un grado de madurez mayor, de autoconocimiento, entonces se hacen los instrumentos, el MBTI y el Career Report, se analiza su trayectoria de lo que ha venido haciendo, porque también todo eso no lo vamos a tirar a la basura, todo es construir sobre lo que ya llevamos, y miramos si hay que mejorar alguna habilidad, si de pronto para un trabajo soñado nos está haciendo falta aprender inglés o aprender inteligencia artificial o aprender alguna habilidad, y nos apoyamos mucho en Grasshopper, porque Grasshopper tiene cursos de instituciones de todas partes del mundo, cursos presenciales y virtuales que nos apoyan a mejorar la hoja de vida de las personas en esos sentidos. Súper. Bueno, ahora, cuando uno ya va viendo, listo, el estudiante ya encontró su pasión, ya tiene su autoconocimiento y sabe quién es y todo. En ese cuarto punto hay algo que siempre hemos hablado, y es la experiencia, vivir una experiencia real antes del estudiante tomar una decisión, la posibilidad de vivir lo que llamamos a veces el gap year, de salir, trabajar, medio ver algo que le ayude, o buscar un tutor, alguien que le cuente de qué trata la industria en la cual quiere posiblemente estudiar. ¿Qué tan importante ves ese punto de encontrar información real de esa experiencia, lo que sería trabajar en eso que la persona cree que es? Sí, súper importante, porque hablemos principalmente, por ejemplo, de los jóvenes colegio. Muy importante, porque ellos se hacen unas ideas preconcebidas, ¿sí?, de cosas que dicen los profesores o que han escuchado. Entonces es muy importante que ellos tengan esas experiencias reales. Entonces, por ejemplo, ser la sombra de un profesional. Si quiero ir a estudiar, medicina, ¿por qué no buscas un médico especialista en algo que te llame la atención y él es la sombra de ese médico por unos días, para que mires si es ese estilo de vida y si lo que haces sí es lo que te apasiona? Por ejemplo, también usamos mucho las experiencias cortas. Nos apoyamos nuevamente en Grasshopper, y estudiantes, por ejemplo, que les gusta la moda, los negocios de moda, van y hacen campamentos de 2 semanas, por ejemplo en Italia, donde van y pueden participar de cursos muy profesionales, pero para la edad de ellos, donde ellos miran si eso sí es lo que les apasiona, y también alcanzan como a pertenecer a un mini mundo del diseño. Entonces puede que yo estuviera pensando moda y me di cuenta ya que no, lo que me gustaba era el diseño industrial, ¿cierto? Entonces esas experiencias son muy buenas. También hay, por ejemplo, cursos cortos de mercado digital, de inteligencia artificial de 4 semanas, entonces los estudiantes van y hacen eso y miran, bueno, esto definitivamente no es lo que yo estaba pensando, y es como la oportunidad antes de meterme a una inversión de carrera que puede ser mucho mayor. Hacer una experiencia corta es muy válida, porque logran visualizar si eso sí es lo que como entender les más apasiona. de lo que es el área y meterse ahí. Ahora, ya para ir terminando, es ese quinto punto para elegir la carrera, digamos que estábamos hablando de los 5 puntos, y que uno debe tener claro esos 5 puntos, pues obviamente, ¿por qué? Porque son las 5 estrategias infalibles para elegir una carrera y digamos que no caer en el estrés de por qué lo hice y todo. Y ese quinto punto es la mentoría, ¿cierto? O esa red de contactos, exalumnos en algunas partes, gente que me puede ayudar y me puede hablar, buscar en LinkedIn cosas que me van a ayudar en comunidades para entender temas de la carrera o de la profesión, porque también el profesional, como lo has tocado varias veces, puede caer en el error de empezar en una industria, trabajar 10, 15 años y después decir, vení, estoy burnout, no quiero más esto, quiero cambiar. Entonces, ¿qué tanto le recomiendas a alguien que se apoye de ese mentor o de una red de contactos para que lo instruya?
Sí, es muy importante después de hacer primero como ese autoconocimiento y de haber como preseleccionado las carreras que me gustan, de pronto de tener una o dos opciones, también rodearme y mirar profesores de esas carreras, personas de la industria exitosos que trabajen en eso y pedir como ciertas recomendaciones sobre lo que yo tengo preconcebido sobre esa carrera, si sí es la realidad que se vive en las industrias, porque digamos que ellos, como dije anteriormente, se hacen unas preconcepciones que a veces no son reales. Con respecto a los profesionales, es súper valioso también que si van a hacer un cambio de profesión o de industria puedan vivir también eso de preguntarle a otros mentores o personas de la industria profesionales antes de como de entrar ahí, porque obviamente los profesionales ya no tienen tiempo que perder, o sea, ya han construido sobre una base que lo que necesitamos es guiarlos hacia, como decía, esa felicidad y ese futuro brillante que los haga sentirse más plenos, ¿cierto? He tenido, por ejemplo, muchas mujeres que de pronto se dedicaron a criar sus hijos o estar detrás del esposo que los han movido de país o de ciudad y a veces pierden su rumbo. Entonces, digamos, para esas personas también ha sido muy valioso este instrumento porque es volver a la base, a ver, ¿para qué soy buena yo? ¿Cómo me conozco? ¿Cierto? ¿Cómo vuelvo a pensar en mí? Ya ayudé a todo el mundo, ahora ¿cómo vuelvo a pensar en mí para mirar hacia el futuro y qué debo hacer? Perfecto. Bueno, yo creo que aquí tenemos 5 herramientas súper fuertes, todas de autoconocimiento, de trabajar y digamos que poder entender cómo escoger de la mejor forma mi carrera o el cambio de mi profesión, si es el caso. Ya para ir terminando, ¿qué le recomendarías a la gente desde mentoring? ¿Por qué la gente debe ir a buscar mentoring como una opción para apoyarse en su crecimiento, para apoyarse porque voy a escoger mi carrera y es mi primera vez, o ese profesional que dice, vení, yo lo escuché, lo vi en un video en YouTube o cualquiera de las plataformas y me interesa, yo quiero hacer ese autoconocimiento, quiero adquirir información del mercado, tener una visión mejor de vida, una experiencia de vida diferente? ¿Qué le recomendarías desde mentoring? Bueno, algo que es el mayor error es que yo no debo escoger una carrera por moda o una institución por moda, porque también he visto que hay universidades que se ponen de moda y la gente toda quiere ir para allá. Eso es muy importante, como no caer en eso o en la presión social. Otra muy importante es autoexplorarme para poder también no resistir como un poquito la presión de los padres, que en cierta manera hacen una presión hacia algo que ellos consideran que sería lo correcto, pero que a veces no tienen el panorama completo. El panorama completo es que les falta, por ejemplo, conocer internacionalmente qué otras opciones de carreras existen para estos jóvenes que hoy tienen unas habilidades distintas que en la época de nuestros padres o nosotros no nos tocaron. Entonces, padres, por ejemplo, que consideran que si mi hijo le gusta el videojuego, no puede estudiar eso porque entonces va a ser un adicto al videojuego. No, o sea, detrás de los videojuegos hay una industria gigante de un montón de cosas que hoy en día se requieren las habilidades de esos jóvenes que nacieron con los videojuegos y que van a ser necesarias hacia el futuro. Entonces, ¿cómo utilizamos de la mejor manera esas habilidades que ellos tienen para que ellos sean unos profesionales muy exitosos? Y que sea una mentoría como donde sí hagan la tarea, no solamente ir a que me hagan unos instrumentos y bueno, me salió que la familia de carreras más importante para mí era los negocios y no hago más. No, yo creo que es muy importante que yo siga autoexplorándome, haciendo otros talleres, mirando las cosas que me gustan, las cosas para las que soy buena y no ignorar mis valores personales, o sea, el estilo de vida que yo voy a querer llevar hacia el futuro. Como no perder de vista todo el espectro de lo que hemos, por ejemplo, conversado. Bueno, yo creo que aquí tenemos un resumen bastante importante. Verónica, muchas gracias por venir hoy a nuestro Grasshopper Podcast. Totalmente de acuerdo con toda la información que nos has dado y queremos que la gente de verdad encuentre en mentoring y en ese trabajo que está haciendo con Grasshopper una guía paso a paso de poder escoger de la mejor forma el futuro de su profesión, de lo que quiere ser, de ese sueño y visión que hemos trabajado acá.
Nos escuchamos en el próximo episodio. No dejen de seguirnos, por favor denle click acá, suscríbete si estás en YouTube o en nuestras plataformas, en las plataformas de podcast, para que vean un nuevo podcast nuestro. Pues suscríbanse y estaremos semanalmente llegando con nuevas charlas. Nos vemos, chao chao.